Buenos días, bienvenidos a la biblioteca Víctor M. Pons, de aquí de su recinto de Calle. Les agradezco mucho su asistencia y participación en este evento. Les saluda la doctora Ana Medina, soy bibliotecaria aquí en esta unidad y estoy a cargo del programa de competencias de información e investigación. Esta actividad surge en conspiración con la doctora Leticia Franchi y viendo una buena oportunidad para colaborar con el departamento y las necesidades que tiene nuestro estudiantado y también como parte de algunas de esas aportaciones que hace nuestro programa de competencias de información e investigación para el estudiantado, pues decidimos apoyar esta iniciativa y en la mañana de hoy nos acompaña un recurso muy valioso para mí. ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? Pues esta historia con esta profesora es como amor a primera vista. Nos unen muchas cosas que tenemos en común. Las dos somos hijas únicas. Las dos estudiamos en un colegio católico, ella en Mayagüez en el Colegio Inmaculada y yo en el Colegio Inmaculada de Manatí. Muchas casualidades. Y las dos somos amantes de los gatos. Así que cuando nos vimos, hicimos clic. Somos estas hermanas que la vida une. Así que cuando me traen el tema para este taller, pues inmediatamente pensé en esta grandiosa amiga que tengo, que me ha dado la vida y la oportunidad de la Universidad de Puerto Rico de encontrarme con ella. Y entonces ella, que le agradezco muchísimo, aceptó la invitación para ofrecer este taller. Pues la doctora Yudian Seda Carrero cuenta con un bachillerato en periodismo de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Tiene una maestría en estudios hispánicos también de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y su doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan, Puerto Rico. La doctora Seda tiene una vasta experiencia tanto en la sala de clases como en otros ámbitos. Ha trabajado como editora para diversos medios de comunicación, específicamente para la prensa escrita y también para la prensa radial. Ofrece cursos en el Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, pero también ha tenido oportunidad de impartir cursos en el recinto de Río Piedras. En el caso de ese trabajo como profesora, ha impartido cursos en el Departamento de Español, tanto en el área de español básico como cursos de literatura puertorriqueña, literatura española. También ha colaborado como especialista en el área de español y consultora para el College Board, específicamente, ¿verdad?, con las pruebas de nivel avanzado. En el caso de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, también colabora con la biblioteca, específicamente en dos proyectos que tiene la biblioteca, que es el área de tutorías, donde da tutorías en español, y con el servicio UPR Carolina Escribe, donde ella es facilitadora y trabaja con las destrezas de redacción de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Además de ser una maestra de vocación, también le encanta la literatura y es escritora, cultiva el género de los microrelatos o los microcuentos, y ese fue el tema de su disertación doctoral sobre el tema de los microcuentos de tres escritoras puertorriqueñas. Una de ellas puertorriqueña, ¿verdad? Las tres. Dos puertorriqueñas y una sola. Es Patricia. Así que, sin más preámbulos, pues le dejo con la doctora Yudian Seda y le agradezco que haya aceptado esta invitación y a ustedes por estar aquí acompañándonos también.
Buenos días. Buenos días. Gracias a la doctora Ana Medina, así como a la doctora Leticia Franchi por el acercamiento para estar aquí en la mañana de hoy. He podido venir de manera presencial porque Carolina trabaja de forma trimestral y ahora mismo estamos entre el segundo trimestre y el tercer trimestre. Las clases comienzan el 10 de abril y entonces estamos abril, mayo, junio, ¿verdad? Ese es nuestro calendario académico, es trimestral. Así que, pues qué bueno que Ana ¿verdad? Me ha ocupado para esto. Cuando yo doy clase en Carolina, pues me refiero a los estudiantes como los pollos. Eso es de conocimiento público. Así que, pues usted no es hoy torito necesariamente, usted o forma hoy parte, ¿verdad? De esos pollos a los que yo les doy clase regularmente. Bien. En la mañana de hoy vamos a trabajar varios aspectos que tienen que ver con redacción, las características de la buena redacción, cómo yo evito llevar el lenguaje coloquial o el habla al escrito, que quizás es una de las fallas o de las características más comunes que encontramos en el discurso escrito de los estudiantes. Yo les voy a presentar algunos ejemplos de cómo eso, ¿verdad?, se traslada de un lugar a otro y cómo eso se puede mejorar o se puede superar. Además de que esto les sirva para la clase de español como tal, aquí ustedes van a obtener una información que yo entiendo que les puede servir también para sus otras clases, porque ustedes no solamente tienen que escribir para la clase de español, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer otro tipo de escrito para otras clases, humanidades, sociales, ¿verdad? Psicología, los cursos de educación. Así que yo espero que les sirva en términos generales para escribir en español. Bien, eso es básicamente lo que yo aspiraría dentro de lo que vamos a trabajar en la mañana de hoy. Vamos a comenzar con la definición de redacción. La redacción es un proceso mental en el que se ordenan unos componentes o palabras para plasmarlos en un papel y generalmente es un acto de comunicación en el que hay un emisor y hay un receptor. Usted es el emisor. Generalmente, ¿quién va a ser su receptor? Una persona que lo va a evaluar, ¿verdad? El profesor o la profesora. Por lo tanto, tenemos que tratar bien de que ese acto de comunicación se lleve a cabo de la mejor manera posible. Y para eso es importante que estén ambos en la misma sintonía, es decir, que lo que usted quiere decir sea exactamente lo que ese profesor va a interpretar, ¿bien? Y no otra cosa. Dentro de lo que es ese proceso mental de comunicación, ¿verdad? Y fíjense que la palabra es proceso. Hay un aspecto bien importante. Bien, nosotros tenemos dos ejes. Esto le sirve para la escritura creativa, que es el ejercicio que la profesora le está pidiendo, pero también para otros ejercicios de escritura. Usted tiene el eje de la selección del vocabulario que usted va a utilizar y el eje de la combinación. Cómo yo escojo las palabras que voy a utilizar y cómo yo las combino en una oración o cómo yo las entrelazo en un párrafo, incluso cómo las entrelazo, ¿verdad?, en el discurso completo que yo estoy escribiendo, sea una reseña, sea un ensayo argumentativo, sea algo que tenga que ver con creatividad, ¿verdad? Depende de lo que le estén pidiendo, sea la respuesta que usted redacta para una pregunta de un examen, bien, todo depende de lo que le estén pidiendo. Pero básicamente ese proceso mental se compone de dos partes, la selección del vocabulario y cómo yo combino ese vocabulario, bien. En su sentido más general, redactar es expresar por escrito una idea, un mensaje. Redactar bien es, además, expresar esas ideas con claridad y corrección. Una de las características que nosotros vamos a trabajar de la buena redacción es la claridad, la concisión, la precisión, la fuerza, ¿verdad? Son características dentro de ese proceso de redactar bien. ¿Qué es importante? El conocimiento de la lengua escrita y cómo yo pongo en práctica ciertas técnicas de redacción, que es lo que vamos a tratar de llevarles a ustedes hoy y así como algunas sugerencias de cómo usted puede escribir mejor
o qué palabras le pueden ayudar dependiendo de lo que usted vaya a expresar. Entonces, siempre hay muchas dudas con los párrafos, jóvenes. En primer lugar, preguntas comunes. ¿De cuántas oraciones debe ser un párrafo? Mire, eso depende también del tema. Pero, ¿qué sucede? Usted entrega 5 páginas, hace la sangría al principio de la página y al final de las 5 páginas usted puso el punto final y no estableció ningún tipo de diferencia, ¿verdad?, en ese escrito, es decir, no está dividido en párrafos. Eso es algo que les da mucho trabajo. El párrafo, partimos de la definición que es un conjunto de oraciones centradas en un solo tema o en un asunto particular que se forma de varias oraciones interrelacionadas temáticamente. El mismo tema. Cada párrafo tiene una idea central o temática que determina la organización de las demás oraciones. Y si el tema me coge 15 oraciones, pues quizá entonces usted lo debe dividir, ¿verdad?, en 2 párrafos. Y no pasa nada. Bien, y no pasa nada. Si el tema es muy amplio, jóvenes, es posible que usted lo tenga que dividir en más de un párrafo. ¿Está bien? Todo depende del tema que usted esté trabajando. Cuánta información usted tenga, cuán específico usted tenga que ser, cuánta profundidad tenga esa investigación o ese tema que usted esté trabajando. Bien, no necesariamente el tema usted lo va a cubrir en un solo párrafo. Redactar un párrafo no es escribir una oración a continuación de otra, sino escribir oraciones que estén vinculadas, ¿verdad?, que traten acerca de un mismo asunto. Y como siempre preguntan que cuántas oraciones más o menos debe tener un párrafo, pues mire, aproximadamente de 5 a 8 oraciones. Y fíjese que dice aproximadamente. Judy, ¿puede tener 10? Mire, sí, puede tener 10. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama estilo. Y cada persona tiene un estilo de escritura diferente. Es decir, puede que aquí el compañero sea un escritor de oraciones cortas. Bien. Y entonces, si las oraciones de él son más breves, a lo mejor él tiene un párrafo de 8 a 10 oraciones. Puede que entonces la compañera sea una escritora de oraciones largas. Bien. Que tenga partes subordinadas, partes yuxtapuestas, que utilice el punto y coma. Pues entonces posiblemente el párrafo de ella va a tener 5 o 6 oraciones. Eso es el estilo y eso es individual. Bien, eso es de cada persona. Yo no puedo evaluar al estudiante porque no cumplió con el criterio de que no escribió 8 oraciones. Y fijarme, ¿verdad?, ese número de 8. Bien, eso puede ser, eso puede variar. Así que le puse aquí aproximadamente, ¿verdad?, porque no necesariamente el párrafo tiene que tener X cantidad de oraciones. ¿Qué no puede ser? Bueno, pues que usted tenga un párrafo de una sola oración. Eso no es un párrafo, eso debe ser una oración bien extensa, que posiblemente tiene una falla. ¿Bien? Oraciones es diferente a líneas. Aclaro. Oración es letra mayúscula, punto final. ¿Está bien? Líneas es todos los espacios que eso cubrió. ¿Está bien? No es lo mismo, salud. No es lo mismo. ¿Está bien? Así que importante que el párrafo sea de un solo tema, que puede ser que el tema sea más amplio y se extienda y entonces usted necesite otro párrafo. Por ejemplo, si usted está haciendo un argumento por ejemplos, quizá en el primer párrafo usted escribió un ejemplo detallado y necesita otro párrafo para seguir con ese mismo argumento con otro ejemplo. Es el mismo tema, ¿está bien? Lo único que usted tiene un ejemplo diferente, ¿verdad? Pero a menos que el profesor lo indique, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Si el profesor le indica, yo quiero 2 párrafos de introducción, usted sigue esa instrucción, ¿verdad? Porque eso también es importante. Usted seguir las instrucciones de lo que le han establecido en el salón o en la rúbrica que le den. Bien, si el profesor dice yo quiero un párrafo introductorio, usted hace un párrafo. Si el profesor dice que 2, pues 2. Bien. Entonces, dentro de lo que son las características de la buena redacción, ¿verdad? Lo primero que vamos a hablar es de la claridad y dentro de la claridad vamos a hablar de diferentes cosas. La exposición de ideas se realiza con unos criterios en los que los términos están usados en su sentido exacto,
hay dos factores aquí importantes dentro de lo que es la claridad, el conocimiento del idioma y la destreza para ordenar correctamente las palabras del discurso. Y aquí, adelante, Ana. Ordenar las ideas primero, me parece a mí, y esto que les estoy diciendo, jóvenes, se lo comparto de estudiante a estudiante. Otra frase que yo utilizo mucho en mi salón, ¿verdad? Hay destrezas que yo enseño, que lo hago porque me sirvieron a mí como estudiante. ¿Bien? Y yo pues las comparto, ¿verdad? Para que ustedes se puedan beneficiar. Organizar las ideas primero, antes de usted comenzar a escribir, es fundamental. ¿Bien? Es fundamental. Ahí usted se evita las repeticiones, ahí usted se evita las contradicciones, ahí usted se evita quedarse en la misma idea, en la misma idea, en la misma idea y no salir de ahí. Bien, así que organizarse, eso es lo primero que usted puede hacer. ¿Cómo usted se organiza? Por medio de un bosquejo. Bien, por medio de un bosquejo, que es lo que usted le va a ayudar para organizarse sus ideas. Yo ofrezco, y Ana lo sabe, ¿verdad? Cuando estuvo con nosotros allá en Carolina, talleres únicamente de cómo hacer un bosquejo. Yo les puse aquí un modelo de bosquejo, ¿verdad? Que es muy sencillo, para que ustedes si quieren lo pueden aplicar. Pero es bien importante que usted organice las ideas antes de comenzar a redactar o antes de comenzar a escribir. Bien, hay trabajos en los que usted tiene que consultar fuentes de información, ¿verdad? Les piden 3 fuentes, 5, las que sea que les pidan. ¿Qué yo hago después que yo leo toda esa información? Esa es una de las preguntas que casi siempre hacen en las tutorías. Bueno, ya yo me lo leí todo, Judy, ¿ahora qué hago? Pues mire, tiene que organizarse. Bien. ¿Cómo yo voy a presentar esas fuentes de información? De acuerdo al tema que usted esté trabajando, ¿verdad? Y de acuerdo a las exigencias que le ha pedido ese profesor en ese trabajo. Bien, así que aquí tendría usted más o menos una idea de cómo usted puede preparar un bosquejo. Los números romanos siempre va a tener los títulos principales, que son las divisiones mayores. Bien, podrían ser los párrafos, podrían ser los subtítulos, que esta letra mayúscula tiene que estar directamente vinculada a ese título principal, ¿verdad? Podrían ser ideas secundarias. Y dentro de esas subdivisiones, usted puede tener en los números arábigos ejemplos, definiciones, características, incluso información adicional. Eso depende también de la profundidad del trabajo que usted vaya a hacer. ¿Está bien? Pero esto le ayuda a usted a organizarse, incluso no solamente para trabajos de investigación, me imagino que aquí hay profesores que dan exámenes de preguntas de discusión, también les sirve para hacer preguntas de discusión. Bien, por lo que le digo, va a evitar las contradicciones, va a evitar las repeticiones. Una vez usted está organizado, entonces usted redacta. Y a lo mejor usted piensa, bueno, pero es que eso que ella me está proponiendo es como yo lo veo como una pérdida de tiempo. Mire, no puede verlo así. Véalo como una inversión. Véalo como una inversión. A la larga van a pasar los años y usted se va a acordar de mí. ¿Sabe por qué? Porque si usted después sigue escuela graduada, ahora como estudiante de bachillerato, usted posiblemente va a bosquejar en su computadora o en la libreta, ¿verdad? Pero cuando usted llegue a nivel graduado y haya hecho, no voy a decir una cantidad, pero unos cuantos bosquejos, cuando usted se siente a investigar, usted va a ir bosquejando aquí, aquí, aquí. Y va a poder escribir, ¿verdad?, con mayor facilidad. Pero bosquejar es una destreza. Hacer una lista de referencias es una destreza. Hacer una bibliografía anotada es una destreza. Resumir es una destreza. Y las destrezas se practican. Bien, las destrezas se practican. Así que esto es una sugerencia que yo siempre doy, como lo digo, de estudiante a estudiante, porque a mí me sirvió bosquejar toda la vida. Y para hacer los cursos, bosquejo también. Bien, para hacer un trabajo de investigación, bosquejo también. Eso le ayuda mucho a organizarse. Bien,
¿Qué evita esto? Que el profesor tenga su respuesta de la pregunta de discusión, ¿verdad? Y que de la introducción, que usted hizo una buena introducción, pase de momento a un tema que no tiene nada que ver en la introducción, que usted ni siquiera lo mencionó. Y en el tercer párrafo, usted vuelva a la introducción. Y en el cuarto párrafo, repita algo que dijo en el segundo párrafo. Eso evita bosquejar. Eso evita organizarse primero. ¿Bien? Porque aunque usted tenga toda la información ahí que él está pidiendo, si no está organizado, no es lo suficientemente legible, entendible. Y usted tiene todo ahí y se acabe. Y se acabe. ¿Por qué? Porque es difícil de leer, es difícil de entender. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Dudas o preguntas con lo que he dicho hasta ahora, jóvenes? Ok. Importante organizarse. Dentro de la claridad también otros aspectos que son importantes que no lo vamos a tratar aquí hoy, pero que estoy segura que en los cursos de español ustedes lo tratan. Atender a la puntuación correcta de las oraciones porque se puede afectar su sentido. Ustedes saben que la coma puede alterar el sentido completo de la oración. Vigilar la ortografía y la acentuación de las palabras. Emplear el vocabulario más conocido para el receptor. Usar los menos tecnicismos posibles a menos que el curso lo amerite. ¿Verdad? A menos que el curso lo admite, si es un curso de administración de empresas, posiblemente usted tenga que utilizar quizá unos cuantos anglicismos, ¿verdad? En términos de marketing, por ejemplo. Bien, pero si no es un curso que no requiera un vocabulario técnico específico, pues entonces usted va a utilizar un vocabulario que sea conocido y evitar el abuso de las oraciones demasiado extensas. Esos son aspectos, ¿verdad?, que yo entiendo que con sus profesores de español ustedes lo trabajan. En cuanto a la precisión, bien, aquí vamos a trabajar en términos de precisión con lo que sería el vocabulario exacto. Consiste en utilizar la palabra exacta que sea portadora de lo que verdaderamente se desea expresar, al receptor. Si es necesario, el emisor debe consultar al diccionario y eso es algo que todos deberíamos hacer siempre, consultar ese libro que se llama diccionario, que ahora mismo usted lo puede tener ¿dónde? En su teléfono, ¿verdad? En el teléfono, bien, en el teléfono usted no tiene que hacer, ¿verdad? Como hacía mi generación y la del profesor aquí, que uno tenía que ir a la biblioteca, pedir el libro, buscarlo con aquella letra mini, usted lo tiene al alcance de su mano, ¿bien? Así que tiene una grandísima ventaja y que no hay excusa de por qué usted no sabe el significado de la palabra porque lo tiene ahí en la mano. Entonces, jóvenes, la recomendación es que usted utilice siempre el sentido denotativo de las palabras. Las palabras tienen dos sentidos, muchachos. El sentido denotativo y el sentido connotativo. El sentido denotativo, jóvenes, es el sentido de diccionario, el significado del diccionario. El más objetivo. Bien. Ese, el número 1 que sale, ¿verdad? Que dice 1, 2, 3, 4, todos esos significados dependiendo de la palabra. Ese sentido es el que usted va a utilizar cuando escriba. Bien. El sentido connotativo se refiere a definiciones que son secundarias, ¿verdad? Que pueden ser más subjetivas. Bien, que pueden ser más subjetivas y que depende del contexto, ¿verdad? Esa palabra va adquiriendo otro significado. Si usted busca, por ejemplo, el significado del verbo coger, ¿verdad? El significado denotativo dice asir, agarrar o tomar algo o alguien, ¿verdad? Es decir, yo agarro mi botella de agua, yo agarro el borrador, yo le agarro el brazo a la compañera, ¿bien?
Eso es coger. Ahora bien, en nuestro español boricua, bien, en nuestro español boricua, aquí el puertorriqueño coge pela, coge regaño, coge pon y coge cuerno. Bien, en nuestro español boricua. Bien. ¿Usted cree que coger cuernos no se podría redactar mejor como infidelidad? ¿Un acto de infidelidad? Que coger una pela se pueda referir al castigo físico, ¿verdad? Que coger un regaño, pues utilizar la expresión regañar, el verbo regañar. Bien. Entonces, ahí está la diferencia también en cómo hablamos y cómo escribimos. Y siempre se espera que el discurso escrito sea un chin más elevado de cómo usted habla. Bien. Eso es lo que se espera. Como dijo la doctora Medina, yo trabajo allá en Carolina, en UPR Carolina Escribe, que es un servicio que se les ofrece a los estudiantes para revisar sus documentos, ¿verdad? Que ellos sometan en términos de redacción y ortografía, ¿verdad? El contenido, pues eso lo revisa el profesor. Y entonces muchas veces yo estoy leyendo trabajo y me parece que estoy escuchando el estudiante, ¿bien? Por el tipo de vocabulario que utiliza, ¿bien? Si yo les pregunto a ustedes qué es una gata, animal de 4 patas, mamífero de 4 patas, femenino, que tiene un rabo y maulla. ¿Alguna de ustedes aquí es una gata? ¿Ustedes tienen 4 patas? ¿Maullan? No, ¿verdad? Sin embargo, usted sabe que el sentido connotativo de gata, hoy día, que eso en mis tiempos no se daba, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Bien, eso es muy generacional. No tan generacional porque ya eso se arrastra hace como 20 años. Porque pues el reggaetón llegó y se quedó. Pero ustedes no son gatas. Sin embargo, yo pregunto eso en un salón, una jevita, una amiga. Bien. ¿Cuál es entonces el sentido que usted va a utilizar cuando escriba? El denotativo, jóvenes. ¿Ok? Este es el que usted va a utilizar, el sentido denotativo. ¿Está bien? El sentido denotativo, ese es el que usted va a utilizar. Entonces, para tratar de ser más precisos también cuando escribamos, vamos a tratar de evitar lo que se conoce como el cosismo, que también es muy coloquial y muy apegado a la lengua hablada, ¿bien? Y es cuando designamos por cosa, ¿verdad? Personas, animales u objetos. ¿Por qué les digo que es muy de la lengua hablada? Porque, por ejemplo, yo me puedo encontrar con ella en el pasillo y le digo, ven acá que te tengo que contar una cosa. ¿Qué es eso de contarle una cosa? Lo que le voy a contar es un chisme, una situación que sucedió, un evento. ¿Bien? Pero ¿cómo lo resumimos? En cosa. ¿Bien? Y eso es bien coloquial, eso es bien de la lengua hablada. Por ejemplo, y esto es ¿verdad? De trabajos de estudiantes. Una cosa que debemos corregir en el Departamento de Educación es el ausentismo de los maestros. ¿Cómo usted mejora, verdad, una oración como esta? Un problema, una situación, una circunstancia que debemos corregir en el Departamento de Educación es el ausentismo de los maestros. Claro, para eso usted tiene que hacer, tiene que pensar y tratar de salir de la cosa, que es bien común en los trabajos escritos de los estudiantes. ¿Está bien? Otro ejemplo, otra cosa que se podría hacer es ofrecer adiestramientos al personal docente. Otra solución, otra alternativa, otra opción que se podría hacer es ofrecer adiestramientos al personal docente. Otra cosa que podemos argumentar es
otro aspecto que podemos argumentar, otro punto de vista que podemos argumentar, otra idea que podemos argumentar, otro argumento que podemos debatir, otro argumento que podemos presentar. Bien. Ahora, para usted salir de la cosa, mi consejo también de estudiante a estudiante, usted tiene que leer. Si usted no lee, no amplía su vocabulario. Muchos de ustedes, y es algo generacional, yo tengo un hijo de 18 años, lo vivo en mi casa todo el tiempo, son lectores en inglés. Bien, son lectores en inglés. Mi exhortación es a que lean en español. Bien. Y no vaya a casa Norberto y se compre de esa primera lectura que usted va a salir de aquí contra. Judy dijo que debo leer en español. Déjame comprarme 100 años de soledad. Mire, sea realista. ¿Está bien? Cómprese un libro de cuentos. Y después que usted se lee unos cuantos libros de cuentos, pues entonces usted se compra 100 años de soledad. Si usted reconoce que le cuesta, no se compre una novela de 500 o 600 páginas primero. Está bien, trabaje con lecturas cortas. A mí, como profesora, me interesa que usted lea en español. Lo que usted quiera. Mire, si quiere leer biografía de X, Y, Z, deportista, o si quiere leer un libro sobre el deporte tal, lo importante es que lea en español, porque eso le va a ayudar a usted también a ampliar su vocabulario. Pero si usted no lee en español, pues entonces su vocabulario es limitado, aunque sepa todo el inglés del mundo. Como les dije, evite el vocabulario coloquial. Se espera que el nivel del léxico en la escritura sea superior al del habla. Ejemplo, los jóvenes debemos coger capacidad ante la toma de decisiones en la vida. Los jóvenes debemos asumir nuestra responsabilidad ante la toma de decisiones en la vida. Los jóvenes debemos reflexionar ante la toma de decisiones en la vida. ¿Verdad? Esa expresión, coger capacidad, es bien coloquial. Yo sé lo que usted quiere decir, pero hay mejores maneras de decirlo, jóvenes. ¿Bien? Hay mejores maneras de decirlo. En una ocasión, hace unos años, un estudiante, cuando empezó lo del picheo, un estudiante me está comentando que está en una sala de espera y que había un señor mayor, una persona gay y el estudiante. Y entonces me está diciendo que el señor mayor le pichaba, fue lo que él me escribió, y el señor mayor le pichaba a la persona gay. Entonces yo recibo el trabajo, ¿verdad? Me despierto así cuando veo eso, le digo, a ver, fulano, ven acá. Mira, mijo, esta expresión tú no la puedes utilizar en un trabajo universitario. Okay. Esto no es correcto. Es que lo que yo quise decir es que el señor lo ignoraba. Pues eso era lo que tenía que escribir, que el señor lo ignoraba. ¿Está bien? No que le pichaba. ¿Bien? Entonces usted tiene que hacer una diferencia en cómo usted habla, a cómo usted se expresa cuando está escribiendo. Recuerde sobre todas las cosas que usted está siendo evaluado. Está bien, usted está en un proceso de evaluación también. Errores comunes. Establezca correctamente la concordancia entre sujeto y predicado, nombre y acción, o entre género y número, también es bien común. Quizás a veces es que a usted se le queda la S cuando está escribiendo, ¿verdad? Eso puede pasar, pero si yo no la veo ahí, usted no me puede decir que usted tuvo la intención porque puede que se le haya pasado, como puede que usted no se haya dado cuenta o que usted entienda que está correcto. Bien, nosotros corregimos lo que nosotros recibimos. Bien, no la idea que usted tiene aquí. Nosotros evaluamos lo que usted entrega. Diferencias entre tiempos verbales o enlaces. Por ejemplo, cuando los maestros no tenemos reuniones en el trabajo, uno se va temprano de la escuela. Fíjese que aquí tenemos los maestros en plural, tenemos plural y después uno en singular, ¿verdad? Y se va en singular. Cuando los maestros no tenemos reuniones en el trabajo, nos vamos temprano de la escuela, ¿verdad? Y aquí se tenemos plural y plural. Bien, ese tipo de detalle, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado también porque son, ¿verdad?, errores comunes que se pueden cometer.
Cuidado con la redundancia, este lo saqué de un trabajo de este trimestre. Cuidado con la redundancia, errores de concordancia y manejo del léxico, del vocabulario. Un 73% de los votantes votaron por quitar el derecho de los votos de los confinados. Bien, si dice aquí un 73%, ¿verdad?, de los votantes, el verbo no puede estar en plural, tiene que estar en singular. Bien, porque este es el sujeto, esto es una frase preposicional, bien, y entonces no puede tener votantes votaron, ¿verdad? Porque está repitiendo el verbo. ¿Cómo podría estar mejor? Un 73% de los votantes decidió eliminar el derecho al voto de los confinados. O un 73% de los votantes optó por eliminar el derecho al voto de los confinados. Además de la lectura, ¿cómo yo mejoro mi escritura? Y voy a ser redundante, escribiendo. Bien. Tiene que aflojar la mano, tiene que someterle al teclado y escribir. ¿Está bien? Porque la escritura también es una destreza para que vaya, ¿verdad?, en su proceso mejorando. Otra falta también bien común. Usted piensa en la terminación verbal, dices, vienes, tienes, etcétera, que llevan S y entonces se lo pone, le coloca la S al final de la T. Se escribe erróneamente T por T. Llegaste temprano, pero no fuiste a la clase, ¿verdad? Fuiste, comiste, dijiste, estudiaste, descansaste. No lleva S, jóvenes. Dijiste, comiste, viniste, estudiaste. No es te colgaste, es te colgaste. Bien, ese lo entendió. No lleva S al final, compañeros. ¿Está bien? Se escribe sin S. Concisión. Esta es otra característica. Exprese el mayor número de ideas con el mínimo de palabras. Lo importante es ser breve y que se entienda. Bien. Con la concisión, siempre hay dos preguntas que si van a tutoría, tienen que hacer algún trabajo de investigación. Les pido, ¿verdad?, que les pregunten a los profesores para saber cómo los puedo ayudar más. Primero, ¿cuántas referencias le han pedido en su trabajo o para su examen de preguntas de discusión o para lo que sea que vayan a hacer? ¿Y cuántas páginas? Bien, ¿y cuántas páginas? Para que usted también sepa, pues, qué es lo que le están pidiendo. Bien, porque quizá un profesor entienda que 10 páginas es un trabajo breve. Y usted para parir 10 páginas, ¿verdad?, necesita todavía. Ya cuando esté otro nivel académico, pues no le va a costar tanto, pero ahora mismo donde usted está, yo sé que 10 páginas pues es mucho. De manera que usted tiene que saber también cómo usted va a manejar o va a distribuir la información que tiene, ¿verdad?, en términos de fuentes de información o en términos de qué es lo que le están pidiendo. Es importante. Así que siempre pregunte, ¿cuántas páginas son? ¿Cuánto tengo que escribir? ¿Verdad? Eso es importante que usted lo sepa. La concisión también se refiere a cómo usted condensa la información. Ahí también entra el bosquejo en función, ¿verdad?, en cómo usted se organiza y cómo usted va a resumir la información que le han pedido. Entonces, jóvenes, esta laminilla para mí siempre es fundamental, siempre la doy en los cursos de redacción. Cuando usted está haciendo trabajos de investigación, no va a estar siempre, ¿verdad?, utilizando el mismo verbo. Fulano dice, fulano dice, fulano dice, fulano dice, fulano dice. Mire, usted puede utilizar otros verbos, ¿verdad? Opina, señala, afirma, establece, explica, añade, subraya, menciona. Y así usted no cae en la repetición de tener 4 o 5 dice en la misma página. Varíe su vocabulario, amplíe su vocabulario. Recuerde lo que establecimos al principio, seleccione el vocabulario que va a utilizar. Bien. Cuando tenga que hacer trabajo de investigación, no se quede todo el tiempo, ¿verdad?,
en fulano o según fulano indica. Bien, hay otras maneras que usted puede expresarlo fuera del verbo decir, ¿verdad? Fuera del verbo decir. Así que ahí tiene bastantes opciones que le pueden ayudar. Entonces, aquí, de ahora en adelante, vamos a tener una serie de laminillas que les van a ayudar a ustedes, dependiendo de lo que ustedes estén presentando o de lo que les estén pidiendo, para que varíen cómo ustedes pueden, ¿verdad?, redactar lo que le estén exigiendo en el trabajo. Aquí tiene algunos ejemplos de palabras que sirven como nexo o unión. Puede ser la conjunción y, puede ser asimismo, junto, sin tilde, bien, que es el equivalente de también y de además. Está bien para que usted no se queden también. Entienda que puede utilizar además, puede utilizar asimismo, bien. De igual modo, de igual manera, esto es decir, así como. Todas esas son expresiones que le pueden servir como nexo y que les van a ayudar, ¿verdad? En términos de redacción. Aquí tiene otra listita y esta les sirve para contrastar. Bien, los puertorriqueños somos un pero ambulante, ¿verdad? Entonces, en UPR Carolina Escribe, yo a veces recibo trabajo en donde marco 8 peros en una página. En una misma página, 8 peros. No hay necesidad, jóvenes, porque ustedes tienen otras alternativas. La expresión sin embargo, la expresión no obstante, más sin tilde. A pesar de, bien, de otro modo, de otra forma, por el contrario, al contrario, por otra parte. Bien, esas son expresiones que le sirven para contrastar. Si usted tiene un ensayo en el que en un párrafo usted establece las ideas de fulano y luego en el siguiente párrafo va a contrastar las ideas, ¿verdad?, que se han dicho en el párrafo anterior, esos enlaces le pueden servir. Bien. Esos enlaces le pueden servir para contrastar ideas, para contrastar autores, para contrastar épocas literarias, ¿verdad? O épocas históricas. Bien, todo depende, ¿verdad?, del tema que ustedes estén trabajando. Para establecer relación causal, ¿verdad? ¿Por qué? Este es el de conjunción causal, ¿verdad? El por qué junto sin tilde. Así, así pues, así que, pues, por lo tanto, por esta razón, por cuanto, ¿verdad? Son expresiones que también le pueden servir para establecer relaciones de causa y efecto. Bien, ¿qué es lo que implica relación causal? Una relación de causa y efecto, si fuera, ¿verdad?, que en su escrito tiene algún tipo de relación de ese tipo. Expresiones que le sirven para comparar. Bien, y esto le puede servir hasta para trabajos de ciencias que usted tenga. Ustedes que estudian tanta ciencia aquí, un informe de laboratorio, por ejemplo, que tengan que establecer algún tipo de comparación en términos de observaciones que tengan que hacer de un experimento. Del mismo modo, como de igual forma, de la misma manera, de forma similar o en forma similar, en cambio, desde otro punto de vista, de manera distinta. Fíjense que hay algunas para similitudes y otras para diferencias, ¿verdad? En términos de lo que sería comparar. Cuando usted va a cambiar de tema, esas transiciones que tiene que hacer también les dan trabajo en ocasiones, ¿verdad? Y cómo yo salto de un tema al otro, sobre todo si es un ensayo de un tirón que no tenga subdivisiones internas, ¿verdad? Le pueden servir estas estrategias. Cuando usted va a pasar de tema, podría utilizar por otro lado, de otra parte, pasemos al siguiente tema o argumento, ¿verdad? Esas son expresiones que usted tiene que jugar con ellas. Para establecer la conclusión, bien, también a veces les cuesta cómo yo cierro, cómo yo comienzo la conclusión. Casi siempre, ¿verdad? Y no digo que en todos los trabajos, pero a veces en la conclusión lo que se le pide es que usted recapitule, es decir, que usted establezca, ¿verdad?, los resultados más importantes de esa conclusión. No necesariamente en la conclusión usted va a presentar algo nuevo, sino que va a recapitular lo que ya usted encontró, ¿verdad?, lo que usted ya ha establecido. Bien. ¿Cómo puedo introducir la conclusión? Finalmente, luego de hacer esta investigación, en resumen,
hemos reflexionado y pensamos que, en síntesis, pensamos que, en fin, para terminar, queda establecido que. Bien. ¿Puedo decir en conclusión? Pues podría decir en conclusión, pero a mí no me gusta utilizar esa palabra, ¿bien? Cuando llego ahí. Yo soy de las de finalmente. Y ya yo le estoy diciendo al lector que es que estoy terminando. ¿Está bien? Los escritos también deben tener fuerza. Vuelvo a lo mismo. Recuerde que usted, ¿verdad? Está en un proceso de evaluación y ese escrito debe estar bien fundamentado, debe estar bien redactado y que provoque algún tipo de reacción, ¿verdad? En ese receptor. ¿Cuál sería la redacción que usted quiere? Pues salir bien, ¿verdad? Salir bien. Pero para eso su escrito tiene que estar bien redactado y bien fundamentado. Bien. El redactor pretende que el receptor reaccione ante los planteamientos expuestos y en el caso de los ensayos argumentativos, pues deben tener fuerza. Adelante, Ana. Bien, esto no le aplica necesariamente, como les dije, yo quiero que esto les sirva fuera de la clase de español, no necesariamente tiene que ser para eso, pero en algunos casos, ¿verdad? Usted tiene que ser discreto. Por ejemplo, jóvenes, si usted saca B en una clase o saca C y usted entiende que esa no es la nota correspondiente, mire, nosotros nos podemos equivocar, ¿verdad? Nadie es perfecto. Y usted le va a escribir un correo electrónico a ese profesor o profesora. Le sugiero que después que pase ese coraje inicial, entonces usted le escriba. Bien, porque si usted le escribe en ese preciso momento que usted ha recibido esa nota, que usted entiende que no es la correcta, que ha sido injusta, que la vida es injusta con usted, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo sugiero que después que se le pase el coraje, entonces usted se siente y escriba. Está bien, porque esas cosas se notan. Entonces, ¿cuántas veces quizá usted se ha arrepentido de un mensaje que le envió por WhatsApp al novio suyo, a la novia suya, a su mamá, porque tiene coraje, ¿verdad? Porque está bajo coraje. Así que mejor espere, respire profundo y escriba. Y eso le aplica sobre todo, ¿verdad?, a esos correos electrónicos institucionales que usted tendría que escribirle a un profesor, quizá al director del departamento. ¿Está bien? Ojo con eso. Mucho ojo. Recuerde que eso se queda ahí, ¿verdad?, guardado para siempre. Y entonces usted a lo mejor hace un reclamo, vamos a decir, válido, ¿verdad? Pero entonces no es bien recibido por la otra parte y se quedó usted con la C. Bien, porque despotricó, porque no, ¿verdad?, no lo hizo de la manera apropiada. Así que mi recomendación siempre es, ¿verdad?, que no escriba bajo coraje. La corrección gramatical, esto cuenta para todo tipo de documento. Bien, el emisor debe verificar antes del envío del documento que el mismo no tenga errores de acentuación, ortografía, puntuación, etcétera, ¿verdad? Eso es importante, que el documento esté correctamente redactado. A veces, miren, si su trabajo está bastante bien redactado, pero tiene errores de ortografía, de acentuación, de puntuación, bien, si yo no lo desangro quitándole puntos, usted vuelve y me entrega lo mismo la próxima vez, y la próxima, y la próxima, y la próxima. Bien, y yo soy una profesora de lengua, eso es lo que a mí me toca. Y en Río Piedras decíamos que todos los profesores deberíamos ser profesores de lengua, porque estamos enseñando en español. Y ya usted está grandecito, ¿verdad? Eso le correspondía a los maestros de escuela elemental. Cuando nosotros lo recibimos, nosotros hacemos el esfuerzo sobrehumano de darle un buen repaso de acentuación, un buen repaso de puntuación, un buen repaso de aquellas palabras que suenan igual, pero que se escriben de manera distinta. Y no quiero que lo interprete como un castigo, pero la realidad es que si yo no lo desangro por ahí,
Y usted dice, contra, esto es un trabajo de A, yo saqué 85. Ah, bueno, pero usted no pone ni un acento ni aunque le paguen. Pues eso es un problema. Bien, y eso hay que corregirlo, jóvenes. Y, ¿verdad? Que el documento pues esté bien bonito, presentado, que estén los márgenes que se le han pedido, que esté el texto centralizado, que si se le ha pedido una portada, pues usted cumpla con esa parte. Bien, que los márgenes de las referencias estén también bien hechos, ¿verdad? Que si se le pidió que ese formato fuera MLA, pues usted lo trajera en MLA. Si se le pidió que fuera en el formato APA, pues que sea en el formato APA. Bien. Y cualquier otra exigencia que tenga el profesor. Ya ahora con la plataforma, pues usted pone su documento allí y por lo menos pues el trabajo llega más limpio o no estrujado, porque a veces llegan al salón y pues el trabajo está medio estrujadito. Porque usted lo tenía en el bulto y se le estrujó. Pero esa estética, ¿verdad? Pues también es importante dentro del documento. Y ahí están las referencias. No piense que yo me saco las cosas de la manga production, ¿verdad? Yo hago mi tarea. Ahí están algunas referencias. Los ejemplos que les enseñé, algunos de ellos pues vienen de los cursos que yo ofrezco también. O sea que la población es igual que la suya, ¿verdad? Población estudiantil. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Dudas, preguntas. Comentarios. Yo tengo, sí. Usted sabe que lo más común ahora con la tecnología es que estos jóvenes que están usando ChatGPT, ¿verdad? En el momento de hacer sus redacciones, de circunscribirse a un ensayo, a un escrito, y usted puso aviso, y yo creo que es sumamente importante aquí el hecho de que tienen que leer. Como docente, cómo trabajamos, ¿verdad? Este conflicto y lo manejamos, porque obviamente es algo que llegó, está para quedarse. Sabemos que ellos lo están utilizando porque el mismo ejemplo que usted dio de bosquejar, esa plataforma de bosqueja automáticamente, si ellos le Sí, dicen, lo sé. esto es lo que hay que hacer y ya ahí lo tienen bosquejado, ¿verdad? En mi caso, en mi salón, yo he vuelto mucho al trabajo de salón. No trabajo para entregar ni que después ellos puedan hacer. Este trimestre ellos tuvieron que hacer un ensayo argumentativo, pero también tenían que debatir. El tiempo para prepararse para los debates lo hicieron en el salón de clase, pero yo fui pidiendo pedazos del ensayo, del trabajo final, con anterioridad. Les pedí, por ejemplo, que entregaran un argumento primero, después les pedí la introducción del trabajo. Esos dos trabajos ellos lo tuvieron. Ahora que voy a dar literatura española, pues vamos a leer la primera parte del CID. Pues usted, si de viernes a lunes usted se tiene que leer una parte del CID, pues entonces vamos a escribir hoy lunes aquí en el salón un comentario sobre la primera parte del CID. Usted está ahí. No es que me lo va a escribir en el teléfono y me lo va a mandar al correo electrónico. Yo he vuelto a trabajar mucho en el salón. Sí, yo estoy usando esa técnica, ¿verdad? Porque el curso que yo ofrezco es redacción en inglés, obviamente, ¿verdad? El vernáculo es importante. Y he intentado hacer eso de que redacten, en el caso nuestro son cartas, ¿verdad? Pero he visto también que cuando se le ha dado otras tareas para luego entregarlas y uno compara, Claro. uno sabe. Claro que sí. Pues uno sabe, obviamente. Sí. Un comentario. En estos casos sí podría establecerse, que he visto que está ocurriendo en otras instituciones, en el caso de trabajos de redacción, combinar la estrategia que dice la profesora de trabajar en el salón, pero si se va a integrar la inteligencia artificial, establecer unos niveles o porcientos de cuánto se va a aceptar por etapas. Por ejemplo, si es para ayudarlos a desarrollar la destreza de bosquejar, pues sí, trabajar cómo ir desarrollando el bosquejo y entonces a partir de ahí, pues pedir en esa otra fase de que vamos a hacer la introducción a base de del bosquejo que fuiste trabajando. Para esa etapa de borrador, yo te voy a aceptar, voy a dar un número
un 30% que utilices la inteligencia artificial. Y luego, en las siguientes etapas, voy disminuyendo la cantidad, porque una de las cosas importantes, y era lo que expresaban estos profesores, ¿verdad?, que eran similar a lo que haces en Carolina de trabajar lo que es la redacción académica, es que los estudiantes plasmen su voz, que sea la voz del estudiante la que se vea en el trabajo, no la de la inteligencia artificial. Porque la voz del estudiante es importante en ese reflejo del trabajo. En algunos casos, ya para el trabajo final, el profesor entonces le pedía que tenía que tener un 15% o menos el uso de inteligencia artificial para el trabajo final, luego de que se fue, ¿verdad?, elaborando y desarrollando por etapas. Yo sé, pero eso es un curso de redacción. En ese caso, pues, si no estaban tratando de ser tan drásticos en prohibir el uso o ser punitivos por el uso, sino más bien cómo integramos y cómo trabajamos el asunto. Yo tengo compañeros allá en Carolina que, por ejemplo, para que el estudiante bosqueje, le permiten, ¿verdad?, que utilicen, les permiten a los estudiantes que utilicen esa herramienta para algo como un bosquejo, ¿verdad? Ustedes me vieron que yo estoy aquí apegada a esta pizarra y que la usé varias veces, ¿verdad? Yo no he llegado ahí, ¿verdad? Yo quisiera que ellos pasen por todo el proceso y que eso lo vean como yo entiendo que debe ser una herramienta, ¿verdad? Pero que eso no me va a hacer el trabajo. Pero, pues, la inmediatez, ¿verdad?, el yo acelerar unos procesos en términos de tiempo, todo eso, pero sí debo decir que tengo compañeros que han integrado, ¿verdad?, la inteligencia artificial dentro de sus cursos. Yo no he llegado ahí. Hay que hacer la salvedad y para que los estudiantes estén bien claros de que no confundan productividad con pereza. Y ahí es que se ve la distinción entre lo que podrían hablarte de que sí, la inteligencia artificial nos ayuda a ser productivos, pero podemos caer en el pecado de la pereza. Sí, entonces vamos a recostarnos de que esa herramienta va a estar trabajando por mí, porque puede entonces darse el caso que se van a dar cuenta que no está mi voz en el escrito, o porque el argumento tiene errores en las fuentes que utilizó, porque ya ustedes deben saber que muchas de las inteligencias artificiales alucinan. ¿Por qué alucinan? Porque como son modelos de lenguaje, no han aprendido todavía a conocer otras cosas que me ayuden a contrastar y a comparar y a salir del error. Esa es la situación con las alucinaciones. Si el lenguaje el modelo de lenguaje fue alimentado con pobres datos, que es lo que llaman garbage in, pues ¿qué me va a dar? Basura. Y esa es la parte que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en el proceso de utilizar la inteligencia artificial. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Dígame. Uniendo a lo que estaba diciendo la profesora, de los porcentajes de inteligencia artificial detectados en un ensayo o no. Muchas veces nosotros tomamos la información de Google, buscamos la página y qué sé yo, y muchas veces sale como que coincide con algo que pudo haber dicho una inteligencia artificial cuando realmente no es así. En esos casos, ¿cómo Recuerde que usted siempre tiene que atribuir a la fuente de información, ¿verdad? O sea, eso es fundamental. Usted siempre tiene que atribuir a la fuente de información y esa va a ser su manera de salvaguardar, ¿verdad? De que no lo digo yo, pero yo busqué en tal sitio y fulano de tal o la página tal, la asociación, la entidad, lo que sea, establece tal cosa. ¿Bien? Es importante la paráfrasis, que tú expreses en tus propias palabras, pero sin que pierda el sentido de dónde provino la información, pues ¿verdad?, esa forma en que tú comprendiste ese texto y cómo la vas a expresar,
esas ideas de esa otra fuente, de ese otro autor, de esa otra organización. Que siempre Ese lo vas a ejercicio reconocer es la bien- fuente. Es bien importante. Y aunque tú estés haciendo la paráfrasis, que lo estás expresando en tus propias palabras, tienes que atribuir Sí, sí. de dónde Sí, provino sí. esa idea. No porque yo lo resumí, no porque yo lo traduje, significa que es mi idea, porque yo la traduje o porque yo la resumí. Y en esa parte, pues sí, puede quizás resolver un poco lo que entiendo que estás planteando, que puede ser que tú utilizaste la fuente original, pero que se parece a lo mejor a algo que tú escribiste, a lo que resumió una inteligencia artificial. Porque yo he hecho ese ejercicio, o sea, he puesto en ChatGPT, o sea, no lo que yo escribí, sé que leí y busco en ChatGPT, por ejemplo, algo similar y me sale muy parecido a lo que yo escribí. Obviamente no te salen las fuentes, pero él está mezclando varios Sitios, lugares. sitios, exacto. Entonces, si lo que yo escribí se parece a lo que me mandó la inteligencia, pues yo tengo que buscar una forma en la que no se parezca para que no me quite Pues el ahí punto. en esa parte el ejercicio de la paráfrasis, que es que tú entonces resumas o argumentes en tus propias palabras sin que pierda el sentido de la fuente, porque tú sí estás utilizando la fuente, porque si tú haces un resumen, pero le alteraste el sentido a lo que quiso decir la fuente, pues ya ahí, eso es un error, eso no es una paráfrasis. Y en esa parte, la paráfrasis es lo que les salva a ustedes en el proceso de redacción académica, la forma en que entonces ustedes van a argumentar basándose en unos elementos, ¿verdad?, de fuentes que están utilizando. Miren, jóvenes, el vocabulario que ustedes utilizan, ¿verdad? Nosotros lo tenemos bien claro, pero bien claro, y el que no manejan o no utilizan, también lo tenemos bien claro. También lo tenemos bien claro. Yo, y lo digo, y siempre que doy cursos de redacción lo digo, yo prefiero un trabajo que tenga errores ortográficos, que tenga errores de concordancia, que utilice un vocabulario que yo sé que es suyo, a leer una cosa, porque así lo voy a decir, una cosa que yo sé que no es suya. Yo lo prefiero y para mí eso es encomiable. Yo le doy mucho valor, ¿verdad? Porque eso refleja también su honestidad. Eso refleja su honestidad. Y a la larga, pues se engañan ustedes mismos, jóvenes, ¿verdad? A la larga se engañan ustedes mismos. Claro, claro. Sí, más bien como una observación y una opinión. Yo estoy pasando por algo parecido, pero con mi hija. Ella está en séptimo. Y entonces me quedo pensando un rato porque eso es de concordancia, de frases, de que, como usted dice ahora, que es preferible que el estudiante escriba algo que sea de suyo. Yo veo muchos errores, inclusive en ese grado séptimo, que cuando ella escribe un párrafo versus cuando yo la ayudo. Cuando ella escribe un párrafo, no tiene como esa concordancia, no sabe poner los puntos donde va, no acentúa, o no tiene un sentido. Y entonces estos problemas ahora de redacción y todo eso vienen como de grados más tempranos, porque yo veo que ella cuando hace un párrafo, por ejemplo, no tiene mucho sentido, o no lo sabe, el tema no lo desarrolla bien, versus cuando yo la ayudo. O sea, que yo pienso que muchos estudiantes vienen con esas lagunas y dificultades desde grado temprano, porque cuando ella estaba en cuarto grado, la maestra de español me decía, es que supone que tu hija sepa redactar un ensayo a este grado. Y yo le dije, pero es que yo aprendí a hacer un ensayo en la universidad. O sea, ¿cómo usted pretende que en el cuarto grado ya sepa redactar un párrafo de un tema complicado? No, que ese es el currículo de la escuela, el currículo, ¿cómo es lo? Que han cambiado de currículo en las escuelas. Entonces mi hija está en séptima y yo no sé redactar un párrafo todavía. No sabe resumir un cuento, no sabe escribir un párrafo que tenga sentido como debe ser. Como dijo la compañera, ¿verdad? Eso es una bola de nieve y eso sigue. Utilizan el ChatGPT, pero ella no lo utiliza, pero un compañero de ella lo utiliza y la mamá me dice, mira, mi hijo hace todo con el ChatGPT. El niño no pasa nada de trabajo.
Él. Pues usted lo está diciendo. El mismo nene, que mi nene no lo usa, pero el nene de compañerito lo usa. Yo hago todo con ChatGPT. El nene no pasa ningún tipo de trabajo en leer, redactar, nada. Estas lagunas y problemas vienen desde la escuela. O sea, la tecnología lo ayuda, pero lo desayuda a la misma vez, en cierta parte. Lo experimento porque mi hija está en séptimo y yo lo paso con ella a diario, Sí. con la clase de español. Bueno, pero por lo menos usted está trabajando con eso, ¿verdad? Y está pendiente. Y entonces, sí, pero es que mire, así llega. Así llega. Pero yo no entiendo cómo ellos dicen que desde cuarto o quinto deben saber redactar y hacer ensayo. No, tanto de ensayos. No, Quinto en séptimo y todavía no lo. Yo tuve un maestro de español al quien recuerdo, ¿verdad? Todos los días de mi vida, Mr. Pardo. Y en séptimo y en octavo grado lo tuve 2 años, eso fue lo bueno. Y nosotros teníamos que hacer una composición de 500 palabras en la hora de la clase, ¿verdad? No había computadoras jóvenes. En la hora de la clase, a veces era tema libre, a veces tenía un tema dirigido, pero por 2 años, durante todos esos meses de escuela, nosotros teníamos que escribir, ¿verdad? Ya estamos en séptimo y en octavo grado, pero pues como yo había comentado aquí, hay muchas destrezas, ¿verdad?, que se aprenden desde temprana edad. No estoy diciendo redactar un ensayo, pero redactar oraciones, unir esas oraciones en un párrafo, ¿verdad? Todo eso se supone que en la escuela se practique para que cuando ellos lleguen ya a este nivel, por lo menos sepan redactar un ensayo, ¿verdad? Esto tiene muchas vertientes y hay muchas fallas también, porque el sistema pues no es perfecto. Bien, gracias por su observación. ¿Algún comentario, alguna otra pregunta, duda? ¿Qué les ha parecido la actividad? Excelente. Bueno, gracias. Yo espero, jóvenes, ¿verdad?, que las sugerencias que dimos aquí, pues ustedes se las lleven y como dije al principio, que no solamente les sirva para la clase de español, que era la idea principal, sino que también yo trate de ampliarlas, ¿verdad?, a otras disciplinas, porque ustedes nacieron en español, viven en español, estudian en español. Así que en ese sentido espero que las sugerencias que se les dieron aquí, ¿verdad?, pues sean positivas y que les puedan servir para su desempeño académico. Muchísimas gracias. Le agradezco también a mis estudiantes que hayan participado. Sé que hay una reunión importante y por eso nos faltan algunos y algunas colegas. Les voy a rogar que en el caso de mis grupos inscriban al lado de su firma o en cualquier parte de la lista Frankie. Es solamente para llevar el expediente y darles las puntuaciones correspondientes por su asistencia en su hora universal. Así que un aplauso a las compañeras y gracias a ustedes. De la biblioteca a nuestra invitada, que es la primera vez que visita el recinto de Calle. Me perdí aquí dentro, jóvenes, pero es que yo soy así. Muchas gracias. Gracias.